השמיים, הללו במרומים. הללויה, הללו את אדוני מן השמיים, הללו במרומים. הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכביו, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם עד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללויה, הללו את אדוני מן הארץ, גלילים וכל תהומות. ישוב הרב שלג וכיתוב, רוח שערה, שר דרום הערים, וכל גבעות, עץ פרי בכל הארזים. החיה וכל בהמה, רמס וציפור, כנף מלכי ארץ, וכל לאומים, שרים בכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות וכנים, עם נערים. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבנות, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לפני ישראל עם קרבו. Disconnected. Shabbat Shalom para todos. Bueno, comenzamos con ese Tejilín, el Salmo 148. Quise dar como ese preámbulo a la transmisión del día de hoy. Hoy estamos transmitiendo en simultáneo a través de la página de Instagram y también de la página de YouTube, para los que puedan conectarse por ambas plataformas. Y este salmo es muy hermoso, justamente en este nuevo ciclo de la Torá que estamos comenzando en este 5781 del calendario secular judío, y el cual empezamos con Bereshit en el principio, y justamente este Tejilín, este salmo, nos habla sobre el 148, cómo toda la creación exalta y adora al Eterno. La creación como tal es el principio de todo lo que existe, por así decirlo, y el agradecimiento tiene que ser justamente
el sentir de toda la creación. Si nosotros vemos las aves, los árboles, que prácticamente están en constante adoración, agradecimiento, sobre todo en el principio del día, en la mañana, cuanto más nosotros que tenemos una Neshama, que tenemos conocimiento de todo y del por qué está hecho o está creado. Quiero dar un saludo muy especial para todas las congregaciones, hijas de Bellacob, especialmente a la congregación de Bellacob Los Teques, con su líder Yori, que justamente están cumpliendo 4 años de aniversario. Un saludo desde acá para todos ellos. También para la congregación Beilejen allá en Maracaibo, con todos sus morín, y también con el Roe Yohanan, la congregación de Guarenas y también de Por la Mar. Y también a toda nuestra amada congregación Bellacob, que nos escuchan de distintos lugares de la ciudad. Lamentándolo mucho, no podemos congregarnos aún, pero estamos conectados por estos medios digitales en los cuales podemos tener y compartir, por decirlo así, esta porción que está comenzando del nuevo ciclo de la Torá. Recordándoles que las transmisiones, sobre todo en Instagram, se han modificado, y ya por lo menos las transmisiones de los videos que quedan grabados no están en el reel principal de la página. Tiene que ir al reel de los videos para que lo pueda reproducir y también compartir. Y recuerde darle like a las transmisiones también para poderlas compartir para otras personas, igual que en la página de YouTube. También puede accesar a nuestra página de web de la congregación, la cual está también en la info de la página tanto de Instagram como de YouTube. Ya para dar comienzo a esta parashá, es una parashá que pudiésemos estar un año estudiándola. Es muy rica, es muy grande, pudiésemos estar mucho tiempo, como dije anteriormente, analizándola, tratándola de comprender. Es una parashá donde están condensados cientos y cientos de años, y de eso es lo que me gustaría más o menos hablar con respecto a esto. En esta parashá hay una batalla, por decirlo así, de conocimiento, de sabiduría científico, con respecto a todo lo que acontece en el principio de todas las cosas. En los años, en los últimos 200 años, por decirlo así, de esta era común, se ha tenido una batalla científica para refutar toda la obra de la creación por parte del Eterno, refutándola diciendo que son millones de años, que la evolución y todo lo demás. No podemos decir cómo el Eterno hizo las cosas. No podemos decir, bueno, el Eterno hizo así y ya todo fue hecho. Dicen los mismos científicos y gente que ha estudiado también a través de la Torá, a través de la Biblia, los hechos científicos, que justamente ese lapso de tiempo, o atemporalmente se podría decir, pudieron haber sido millones de años durante el tiempo de la creación del Eterno. Es algo bastante profundo, no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy, pero se lo quiero tocar porque muchos tienen esas pequeñas dudas o esas pequeñas inquietudes. Simplemente me voy a una frase de Albert Einstein, muy sabio, donde decía: de cada investigación científica, detrás de la puerta está Dios. Cada investigación científica o cada descubrimiento científico que han tratado de hacer, se encuentran con Dios, se encuentran con el Creador de los cielos y la tierra. Y justamente en la parashá de hoy nos habla sobre ese comienzo. En resumen de la parashá del día de hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6,
nos dice de la primera Aliyá, o la primera lectura, nos habla sobre los 6 días de la creación y la creación del día de Shabbat. En la segunda Aliyá nos habla en detalle de la creación del mundo como tal, mucho más detallado. En la tercera Aliyot nos habla sobre la creación de la mujer, el primer pecado y la maldición de la mujer y del hombre. En la cuarta Aliyá nos habla sobre la expulsión del hombre del Edén y nos habla sobre los hijos de Adán y Java, que fueron Caín y Hebel, o Abel, como se le conoce. Y la quinta, la sexta y la séptima Aliyot nos habla sobre las generaciones. Y son generaciones desde Adán hasta la generación de Noah, que fueron 10 generaciones. Ese en sí es el resumen de todo lo que es las lecturas del día de hoy. Estudiando esta parashá, mi vida fue confrontada con algunos conceptos que he manejado durante tantos años, que me ha enseñado mi padre, el rabino, y que hemos hablado y que hemos estudiado durante tantos años en la congregación, y que nos hemos adentrado dentro del judaísmo, que hemos estudiado muchísimas cosas profundas de distintas fuentes, de distintos rabinos, de los conceptos de la creación y el porqué, el propósito del cual fue hecho, el por qué tú y yo estamos hoy presentes, el por qué tú y yo estamos hoy como parte de la creación, como parte del propósito del Eterno aquí en el mundo visible. Cuando decía sobre lo del tiempo, el concepto que más o menos se ha estudiado o que podemos manejar es que el Eterno crea el tiempo. O sea, el Eterno hace el tiempo como tal, pero dentro de la diversidad, y a ver si me puedo poder exponer bien esto y lo puedan comprender, el Eterno es atemporal. Nuestra mente es finita y nuestra mente tiene un principio y un fin. Nuestra mente tiene que entra en el tiempo terrenal, dentro de lo visible, dentro de lo material, por decirlo así. Cuando nosotros venimos a este mundo, cuando nosotros nacemos en este mundo, cuando entramos en el plano terrenal, entramos en un tiempo finito, en un tiempo creado. Pero más allá de lo terrenal, es atemporal. No existe el tiempo. El Eterno no tiene tiempo. El Eterno es el todo. Es, como dice la palabra, eterno, es infinito. Nosotros como personas, como individuos, como humanos, tenemos un tiempo finito como tal. Ahora, los tiempos fueron para señalarlos, las fiestas futuras, los tiempos redentores futuros, el propósito que el Eterno tenía para la humanidad. Y aquí entran una serie de cosas y de muchas profundidades con respecto a lo que es el principio de los tiempos. Antes de la creación del mundo como tal, nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice Bereshit ha Elohim bara. O sea, bara es una palabra hebrea que nos habla sobre la creación, pero divina. O sea, la creación de algo inexistente como tal. Y dice: pero la tierra llegó a estar desolada, vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se cernía sobre la faz de las aguas. Y aquí pasa algo tremendo. Dice: entonces dijo Elohim. O sea, cuando él dijo, cuando él habló, perdón, usó el verbo. El verbo en ese momento se hizo palabra. Imagínense que en ese momento, cuando él dijo haya luz, creó la luz, y la luz separó a las tinieblas.
la palabra como tal fue verbo. Y eso es lo que yo me quiero centrar el día de hoy. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, que es muy estudiado también en esta parashá, que nos da una luz y nos revela el sentido del porqué de la creación y el propósito de la creación. Cuando el Eterno crea a Adán, muchas veces pensamos que, lo hizo, lo formó de la tierra y le dio aliento de vida, lo hizo un ser viviente. Pero ¿qué forma o de qué estaba hecho Adán si era totalmente corruptible, si era totalmente finito, si era totalmente mortal, por decirlo así en ese preámbulo? Nos habla de que el Eterno tenía un propósito con Adán, tanto así que Adán caminaba junto con Elohim y la luz del Eterno resplandecía también en Adán. O sea que en cierto modo el cuerpo de Adán era un cuerpo, bueno, dicen nuestros sabios que era así como la uña, algo que era incorruptible, por decirlo así. El pecado de Adán como tal hace que su cuerpo sea corruptible y tenga un tiempo definido para la muerte, porque la muerte llega en sí. Pero sabemos que la muerte simplemente es material, corporal, espiritual. No hay muerte, el alma queda allí. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? ¿Cuál es el propósito del Eterno con cada alma? Porque el alma no muere, simplemente lo material. Eso que la serpiente le dijo a Java, que dijo que morirían, dijo, eso es mentira. Era una verdad y era una mentira a la vez. ¿Por qué? Porque corpóreamente a futuro iban a morir, pero espiritualmente iba a preceder. Pero a causa de ese pecado hubo una gran separación. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice, vamos a hablar del propósito, del porqué de la creación. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante el Eterno, y el Eterno era ese mismo verbo. En un principio estaba ante el Eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Seguimos en el 4. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow, cuando nosotros leemos esto, inmediatamente vamos a ver ese, cuando el Eterno dijo, hágase la luz, y la luz separó las tinieblas. Esa luz es la luz de Mashiach. Y justamente Juan nos está hablando de esto. Este vino como testigo, hablando de Juan, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz, hablando de Juan el Bautista. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del mismo Eterno. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Algo así como lo que pasa en Sukkot, cuando Él nace. Cuando leemos esto, entendemos que la luz, la parte espiritual,
la parte que va a redimir, que va a hacer la redención, la parte por la cual fue hecha la creación, es Mashiach. Y hay grandes estudios, los rabinos, que aún están meditando sobre esto. Y saben que tiene que venir una redención y tiene que ser a través del Mashiach. Me gusta mucho el resplandor de la luz, porque resulta que cuando el Eterno crea las lumbreras, Él crea el día y la noche, pero científicamente el sol siempre está todo el tiempo alumbrando. Entonces, ¿cuándo es la noche? Preguntamos, ¿cuándo es la noche? Científicamente sabemos que la Tierra gira, y cuando la Tierra gira, que ya no el sol no da su luz contra la Tierra, la otra parte de la Tierra queda totalmente oscura. Entonces, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es la noche como tal? Entonces, ¿qué es el reflejo? Ahora, me gusta el versículo 18 del primer capítulo de Juan. Miren lo que dice, nadie ha visto a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Resulta que cuando es de noche y lo que alumbra, que es la luna, científicamente sabemos que la luna refleja la luz del sol y nos revela que hay algo mucho más grande. Justamente es el papel de Mashiach. Mashiach nos revela la luz del Eterno que hace que resplandezca en nuestras vidas. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esa luz de Mashiach? La luz de los hombres. Porque el hombre estaba destinado a pecar. El hombre, no hay una gran discusión sobre el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Si vivir una vida como tú quieras, hacer lo que tú quieras. Hay un concepto bastante errado en cuanto a eso. Porque si nos ponemos a ver, en la Torá nos habla que hay dos caminos. El camino del bien y del mal, y el camino de la vida y de la muerte. Solamente podemos escoger dos. Ahora, hay una gran libertad en dado caso. Hay una gran discusión con respecto a eso. Muchos dicen que no hay libre albedrío, simplemente es una selección. Mi concepto con respecto a eso es que nosotros tenemos el poder de decidir entre esos dos caminos, y a eso se le llama libre albedrío. Ahora, nunca estamos fuera de la voluntad del Eterno, bendito sea. Siempre estamos dentro de su voluntad. El Eterno dice en su palabra que nosotros tenemos el poder para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, pero no salimos de su voluntad. Si nosotros escogemos el camino del mal, el Eterno en su voluntad va a hacer que nosotros retornemos al camino del bien. Si nosotros tomamos el camino del bien, estamos dentro de la voluntad del Eterno y tenemos las consecuencias de ir por el camino del bien, al igual que tenemos las consecuencias de ir por el camino del mal. Si nosotros escogemos el camino de la vida, el camino que nos lleva al Olam Habá, por decirlo así, en conocimiento y todo lo demás, también está el camino de la muerte, pero una muerte terrenal. Ahora, este concepto que nos habla es del propósito que el Eterno tiene en nuestras vidas. Pero nuestras vidas, podemos decirlas, es sin sazón, es sin sal, es insabora, sin la presencia de Mashiach. No podemos decir que nuestra vida está completamente en oscuridad, porque Mashiach es la luz que vino a resplandecer en nuestras vidas. Es más, Mashiach es la luz que resplandece en el universo. Es más, Mashiach es la luz que resplandece en la creación. Es más, Mashiach es la luz por la cual los hombres llegan a este mundo. Muchas veces se piensa, no, que han hecho de Yeshua, de Jesús, la idolatría.
Y entonces hay una gran batalla mental dentro de los que entran dentro de los conceptos hebreos y judíos, de que quieren deslastrarse, quieren deslindarse, quieren quitarse eso que muchas veces se arrastra de la iglesia cristiana, de la idolatría que han hecho en base al Mesías, a Jesús, al Cristo, al mismo Yeshua. Porque la idolatría es parte del ser humano. Pero si vamos al libro de Colosenses, los invito a que busquen en sus Biblias el libro de Colosenses, que nos habla justamente de este pequeño concepto por el cual nosotros debemos regirnos, porque el Mashiach es parte por lo cual nosotros hemos sido insertados dentro de las promesas y dentro del propósito de el Eterno en este mundo terrenal, en este plano terrenal. Cuando vemos la creación nos habla sobre la parte que fue creada espiritualmente, sobre los Hashamayim, y la parte terrenal. Y justamente el hombre es parte de eso. El hombre viene a ser parte de eso. El hombre viene a comprender cuál es su propósito, es a través de la Torá. Sin la Torá, el hombre es incapaz de saber cuál es su propósito en esta tierra. Es más, me atrevo a decir que muchos de los que están aún en los caminos del Eterno, siendo cristianos, y entrando a las raíces hebreas, y entrando al judaísmo, aún tienen un problema de identidad. Y déjame decirte que muchos tienen el concepto de que la identidad sí es la Torá. Sí es la Torá. Pero la identidad te la ha dado uno que entregó su vida. Uno que te compró a precio de sangre. Esa identidad te la da Yeshua HaMashiach. Y debemos estar orgullosos de eso. Hay un concepto muchas veces de que no, que es idolatría, y entonces no quieren centralizar el pensamiento, la conducta, el conocimiento en base a Yeshua, porque piensan que lo están idolatrando. Pero Él es el Mashiach, y el Mashiach es una palabra demasiado grande, es el escogido, es el ungido, es el rey, es el Melech. Vino como siervo, sí es verdad. Pero es la imagen visible del Dios invisible. Y cuando lo digo, no lo digo por algo corpóreo, sino por su enseñanza, por su dabar, por el verbo. Lo mismo que al principio de la creación. En el libro de Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1, desde el 15, vamos a leerlo hasta el 23. Nos dice, Él, hablando de Mashiach, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la congregación. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga Él la preeminencia.
todo está la plenitud para que habitar en él. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre que vertió en el madero. Y a vosotros que en otros tiempos eras extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza de toda la Besorá, o sea, del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, Rav Shaul, llegué a ser ministro. ¡Wow! Cuando escuchamos esto, cuando vemos esto, podemos entender que Mashiach es el principio. Miren, cuando vemos la Torá, cuando analizamos la Torá, el Eterno, hay un principio en el cual se rige, y es la primogenitura, la primicia, lo primero es del Eterno, y lo primero de la creación es justamente Mashiach. Y por la primogenitura, por lo primero, por el Rishon, por decir, lo primero, el Rishon, es justamente Mashiach. Mashiach es la primicia, el primogénito de toda la creación por la cual fue hecho. Por eso es tan increíble, es tan tremendo la historia de Abraham y de Isaac, cuando el Eterno le pide a su único hijo, al primogénito. Le pide a su primogénito, la primicia, le pide la primicia como prueba. Era de algo que iba a venir, porque el mismo Eterno va a dar su primicia que es Mashiach, por amor a la humanidad. No había otra forma de que el pecado que estaba enraizado en el hombre, en la creación, porque el pecado también contaminó absolutamente toda la creación, porque vemos que esta parashá nos habla de 10 generaciones y nos habla hasta la próxima 10 generaciones que va a ser Noah, donde la humanidad y la misma creación se corrompieron tanto que el Eterno mandó el gran diluvio. ¿Pero por qué? El hombre, no había una forma de que el hombre tratar o poder reconciliarse con los cielos, con el Eterno, ni reconciliarse con la tierra. No había forma, no había manera. Se le entregó la Torá a nuestro pueblo Israel. Se le dio la Torá a nuestro pueblo Israel de una forma en que pudiese el hombre enderezar sus caminos y que el Eterno pudiese poner su presencia. Pero el hombre se fue corrompiendo aún con el Mishkan y después posteriormente con el Beit Hamikdash, con el templo. El hombre se fue corrompiendo y aún así eso no servía, porque el mismo Eterno lo detestó. Porque el hombre con su corazón hacía otras cosas, con su mente y su corazón. Pero tenía que venir el mismo Eterno. ¿A través de cómo? ¿De qué forma? De la primicia de la creación, del Mashiach, hecho carne, como lo leímos ahorita en el libro de Juan, que hizo tabernáculo con nosotros, habitó en medio de nosotros, y con su muerte, con su vida, con su propia vida, con su sangre, hizo un canal directo de unión y restableció todas las cosas de la creación, de la humanidad, para poder reconciliarlas con el cielo, con el Eterno, bendito sea. Mashiach Yeshua restaura la comunión entre el Padre, creador del universo, de los cielos y la tierra, y del hombre y de su creación, a través de Mashiach.
Y ese es el gran propósito de Bereshit. Ese es el gran propósito de la creación. El Eterno es magnánimo, es grandísimo, es enorme. Porque Él ya sabía absolutamente todas las cosas que iban a venir. Dice por ahí que si viene la enfermedad, ya el Eterno tiene el remedio. Ya el Eterno tenía previstas todas las cosas. Y eso lo vivimos nosotros diariamente. Y cuando leemos las Escrituras, nos habla justamente de Mashiach. Nos habla en el Tejilín, en Salmo 102, 7. Yo te he engendrado hoy. El Mashiach tenía que ser divino. Y hay una gran batalla mental de que no, que el Mashiach tenía que ser un hombre normal, que tenía que ganarse los méritos. Él es el Mashiach y Él cumplió todo, absolutamente todo el propósito de lo que dicen los profetas. No podemos decir que era un simple hombre. No podemos decir que era el mismo Dios. Es el Mashiach. Es un concepto muy enorme, muy grande para tratar de decirlo en 2, 3, 4 palabras. El Mashiach tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que fluir dentro de ti y así entenderás el propósito y el concepto de lo que es Mashiach. Esa unión, eso que te permite tener una comunión íntima y unirte al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que te lleva al Padre directamente. Eso es lo que se había perdido en la creación, que el Eterno lo vino a restaurar en Mashiach Yeshua. Amén, bendito sea. Y cuando leemos esto en el libro de Colosenses, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la Dabar, el verbo. Nos dice la Torá que cada 7 años debía ser leída la Torá completamente ante el pueblo de Israel. Dicen estudios que el ciclo de lectura de la Torá era de 7 años en la antigüedad. Luego pasó a ser un ciclo de 3 años, 3 años y medio. O sea, cada 7 años eran 2 ciclos de la Torá. Y se dice que en los tiempos de Mashiach llegó a ser de 3 años el ciclo de la Torá. Y el ministerio, mientras estuvo Yeshua en la tierra de Israel, fue de 3 años, o sea, un ciclo de Torá completamente. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Cuando leemos de que en Mashiach es el propósito, pero ¿cuál propósito? Cuando el hombre peca, entra la muerte. Y eso es lo que me gustaría que vayamos al libro de Primera de Corintios, ahí en su Biblia. Hoy estamos leyendo un poquito más, porque me gusta este tema, y me gusta que hablemos de Mashiach justamente con la palabra del Eterno. Primera de Corintios, capítulo 15, es una lectura un poco larga, pero nos va a decir el concepto de lo que estamos estudiando. Aquí se está hablando sobre la resurrección. ¿Qué implica la resurrección de Mashiach? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Mashiach? ¿Qué pasa durante la resurrección de Mashiach? ¿Qué acontece? Porque si el hombre a través de Adán pecó y entró la muerte, entró el pecado como tal, entró la muerte en sí, lo que estábamos hablando en un principio, pues tenía que venir un segundo Adán para vivificar a la humanidad. Porque sí, hay una muerte, pero tiene que haber una redención de la creación del Eterno. Porque cuando el Eterno crea a Adán, lo hace incorruptible, pero él mismo se corrompió, transgrediendo una orden del Eterno. Y tenía que venir una restauración. Tenía que venir algo que restaurara eso que pasó en un principio. Y ese es el rol justamente de Mashiach.
Dice 1 Corintios capítulo 15, 20, pero ahora el Mashiach fue resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Estamos hablando que el Mashiach es la primicia. Estamos hablando de que el Mashiach muere en Pesaj. Recuerden la festividad de Pesaj. Para que la muerte pasara por encima. Todo se une. Todo tiene un propósito. La muerte tenía que pasar por encima. Pero ¿cómo? El Mashiach justamente es la primicia. Mashiach muere en Pesaj y resucita en primicia. En la festividad de las primicias. Porque es la primicia de la creación. Él es el primogénito de la creación. Él es el primero por el cual todo fue hecho. Y Él está haciendo la primicia de los que van a resucitar, de los que van a reivindicarse, de los que van a tener eso que el Eterno creó en un principio, de un cuerpo incorruptible. Él lo está llegando a realizar. ¿Ah? Dice el 21, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. El Mashiach, que es la primicia, luego los que son del Mashiach en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, como lo dice el Tejilín. Y el postrer enemigo en ser destruido, que es la muerte. El Hades, el Hasatán, el contrario. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió de todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometido todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él, a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando leemos esto, vemos el principio del por qué y del por cuál, la forma en que el Eterno hace las cosas es para una redención. Y en Mashiach Yeshua se cumple esa redención. Cuando entramos dentro del judaísmo, no podemos perder la chispa, no podemos perder el fuego, no podemos perder la unción, lo revelado que ha sido Mashiach en nuestras vidas. Porque estaríamos desperdiciando el regalo más hermoso que nos ha dado el Eterno, bendito sea, que es su primicia, su primogénito, lo más preciado para Él. Lo dio por amor a nosotros, para que pudiéramos reconciliarnos con Él mismo. No podemos adentrarnos tanto en la Torah y volver nuestros corazones de piedra. Porque nosotros fuimos traídos, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos comprados con la sangre de Mashiach. Nosotros hemos sido comprados, nosotros hemos sido allegados, nosotros hemos sido insertados por la sangre de Mashiach. Y dejar a Yeshua a un lado por querer seguir la Torah es despreciar el regalo más hermoso que nos ha dado el bendito sea creador del universo, que es su primicia, que es su rishon, su primogenitura, lo primero de la creación. Dice el 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere
de otra en gloria. Está hablando de la misma creación. Aquí, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Cuando hemos nacido de nuevo, nacimos con poder, porque heredamos el poder. Somos coherederos de Mashiach Yeshua. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Wow, aquí se ve completamente con lo que nos dice Bereshit. Adán fue un hombre viviente. Pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Despierta nuestro espíritu. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Del cielo nos revela. Del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen terrenal, exhibiremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. ¿En qué? Vivificados en lo que era en un principio. En seres incorruptibles. Y cuando esto, estoy en el 54, estamos en 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow, me gusta esta palabra. Me encanta esta palabra. ¿Por qué? Porque nos habla sobre tiempos turbulentos que estaban viviendo en ese momento y no están tan lejos de estos también. Donde nuestra fe, el fuego que tenemos por dentro, nos los ha dado la luz que no tenemos por dentro, nos las dio Mashiach Yeshua. Y cuando la persona empieza a alejar a Mashiach Yeshua de su vida, se vuelve un corazón de piedra y pierde esa intimidad con el Eterno, bendito sea. Uno de los lemas de los cuales siempre he admirado de mi papá, el rabino, que cada vez que lo puede lo dice y lo infunde y lo ha infundido en nuestra congregación y también en las demás congregaciones, es: no dejes que te roben a Mashiach Yeshua de tu corazón. No dejes que te roben a Mashiach Yeshua de tu corazón. Porque si la Torá fue dada a nuestro pueblo, si la Torá no fue entregada, la Torá solo es muerta. Pero Mashiach Yeshua la ha vivificado. Y ese espíritu está en nuestra mente y está en nuestro corazón gracias a Mashiach Yeshua. Para que se cumpla lo que dicen los profetas.
Justamente la creación nos habla sobre que el verbo, lo que hablamos, puede ser para bendición o puede ser para maldición. Que nuestras palabras sean siempre de bendición. Que nuestras palabras sean siempre para poder decir cosas buenas. Habrá momentos de rabietas o momentos en que te descontroles y puedas decir algo que es inadecuado. Pero el Eterno nos ha dado la restauración. El Eterno nos ha dado a Mashiach. El Eterno nos ha dado una forma para nosotros poder restaurarnos delante de la presencia del Eterno. Bendito sea. Y es justamente Mashiach Yeshua. Lo que quería compartir en este momento con respecto a la parashá es justamente que al principio, la creación, todas las cosas, todos los días tenemos un nuevo principio de creación en nuestras vidas. Todos los días nos paramos con una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Todos los días nos paramos con una oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Cada vez que transgredimos, cada vez que nos demos a cuenta, hacemos que las tinieblas se ciernen sobre nuestras vidas. Pero cada vez que buscamos la Torá, cada vez que reconocemos que gracias a Mashiach Yeshua, en la intimidad podemos estar con el Eterno, bendito sea, resplandecemos, somos como la luna, resplandecemos esa luz en medio de la oscuridad. Que sea ese el sentido, que sea eso del porqué. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, no tan lejos de otros tiempos. A veces pensamos que ya se va a acabar el mundo. Bueno, como ya lo he dicho en otras parashot, las personas que estuvieron en la Primera Guerra Mundial pensaban que era el fin del mundo. O las que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial pensaron que era el fin del mundo. Cuando ocurrió la Shoah, el holocausto de nuestro pueblo, se pensaba que era el fin del mundo. La peste española, la peste negra, se pensaba que era el final de los tiempos. Pero hay un reloj que nos indica y nos señala cómo son los tiempos, y ese reloj es nuestra amada Israel. Lo que pasa en nuestra amada Israel es el reloj de todos los tiempos. En ese momento, en la Primera Guerra Mundial, o en el tiempo de las Inquisiciones, en el tiempo, en sinfín, de tantas cosas terribles que ha pasado en la humanidad, nuestro pueblo hebreo, nuestro pueblo judío no tenía a Israel, Eretz Israel como tal, sino hasta 1947-48, de esta era común. Y ya tenemos la tierra de Israel y poco a poco se ha ido recuperando todos los terrenos de Israel. Ya lo que queda es levantar el templo, según las profecías, como dicen. Pero están concentradas las tres más grandes religiones monoteístas, por decirlas, dentro del seno de Jerusalén. ¿Y qué están esperando estas tres religiones monoteístas más grandes del mundo? Cada una está esperando a Mashiach. Y cuando venga Mashiach pondrá orden sobre todas las cosas. ¡Ojo! Pero vendrá un falso Mashiach. Y muchos creerán en ese falso Mashiach. Quería compartirles esto justamente. Y que en estos últimos tiempos, como podemos decir, la congregación ha tenido los dones espirituales. Ha tenido el amor, mansedumbre, benignidad, dominio propio. Ha tenido los frutos del Espíritu. Pero, ¿qué le falta? ¿En qué estamos fallando como congregación? Y es algo que debemos mantenernos. Y es el fuego del incienso. Hay un fuego de la menorá, hay una luz de la menorá que tiene que estar constantemente en el lugar santo, allí. Y eso es la oración.
Yeshua nos enseñó que la oración es la parte vital de nuestra vida. Es lo que tiene que estar constantemente en la presencia del Eterno. Bendito sea. Vamos un momentico, y disculpen ya para culminar. No quiero irme sin esto, porque la oración es algo importante. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, nos habla sobre esta oración. Y la oración de Mashiach, justamente en el Getsemaní, antes de que él fuera entregado. Estas cosas habló Yeshua, y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Wow. Nunca podemos hacer algo sin antes que el Padre nos los haya dado a nosotros. Nosotros amamos es porque Él nos amó primero. 2. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mashiach, a quien enviaste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que hay que conocer el Eterno, sí es verdad, pero también a Mashiach, porque Él nos los ha entregado. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria, ojo, estoy en el 5, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Baruch Hashem. Siempre Mashiach fue el propósito, es la primicia de la creación, y por lo cual nosotros podemos acercarnos al Padre. Así como Adán y como muchos de nosotros podemos referirnos a eso, por el pecado nos hemos alejado del Eterno, bendito sea. A través de Mashiach podemos reconciliarnos y tener una comunión íntima con el Padre por siempre. Baruch Hashem, espero que esta parashá haya sido de bendición con este pequeño extracto justamente de Mashiach que quise compartir con ustedes. Es una parashá muy rica, muy extensa. Los invito a que la sigan estudiando, ya que viene la de Noah también, y que podamos entender nuestro propósito aquí donde estamos ubicados. Que sea el de glorificar, dar gracias a Dios en todo tiempo, y también de poder compartir lo que el Eterno nos ha dado a nuestro prójimo, a los que más lo necesitan, y especialmente a todos nosotros como congregación. Quiero dar un saludo a todas las congregaciones y recordarles que le den like a este video también en YouTube, y lo puedan compartir a alguien que quiera escuchar algo de la parashá del día de hoy. Muchas bendiciones para ustedes. Vamos a decir la bendición arónica, recordando también que dejen sus comentarios si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, para que la puedan compartir tanto en YouTube como en Instagram. Yevareje Adonai beishmereja, Yair Adonai panaveleja beijoneka, Isa Adonai panaveleja, Beyasem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom para todos, y también que tengan una buena semana. Shavuot Tov.